Pasamos casi un año cuidándonos. Nos pusimos tapabocas, desinfectamos todo, mantuvimos la distancia, dejamos de ir a los bares, al cine, al teatro, a los colegios. Pero esto no ha terminado. Un nuevo año no significa que es hora de rendirnos. Tenemos que mantenernos fuertes y vivos. Por ti, por mí, por todos los que amamos. Sigamos usando el tapabocas, manteniendo la distancia y lavándonos las manos. La vacuna está cerca y solo unidos podemos salir de esto. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, y le damos inicio a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. También haciendo un llamado constante a todo el pueblo colombiano para el uso del tapabocas, para el distanciamiento físico, para seguir los protocolos de bioseguridad y para evitar las aglomeraciones. El mensaje es claro, el virus no se ha ido en el mundo. El virus está presente en todo el planeta y el virus sigue cobrando vidas todos los días. Por lo tanto, si bien tenemos el horizonte de optimismo que se abre en el mundo con la llegada de las vacunas, también debemos ser muy claros que este año debemos estar todos preparados para que sea casi que un proceso paralelo, avanzar con la vacunación, pero mantener todas las reglas de comportamiento como el uso del tapabocas, los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento y evitar las aglomeraciones. Ese es el reto más grande que enfrentamos hoy en día. La llegada de las vacunas no significa que cualquier persona se relaje en estas prácticas. La llegada de las vacunas no es en sí misma una garantía de que el virus se va a ir al otro día. Todos debemos seguir con la disciplina para cuidar nuestra vida y cuidar la vida de nuestros seres queridos. Quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción el día de hoy, también haciendo un balance sobre los principales indicadores del COVID-19 en nuestro país. En primer lugar, Colombia llega a lo largo de toda la pandemia a 9.419.927 pruebas adelantadas y el total de casos positivos a la fecha es de 1.972.345. Pero también es importante destacar que hoy Colombia superó el 1.800.000 recuperados. Para ser muy preciso, son 1.801.134. Hoy tuvimos 14.964 recuperados y Colombia se ubica en el 91.3% de recuperación. Los casos activos en nuestro país son 115.502. También importante destacar que del total de personas agredidas por esta enfermedad, el 95.8% ha estado atendido en el hogar. El 1.1% ha estado atendido con algún nivel de hospitalización y el 0.19% ha estado en unidad de cuidado intensivo. También quisiera informar que el día de hoy se adelantaron 78.942 pruebas y se registraron 15.366 casos positivos, una cifra inferior a la del día de ayer, con una positividad del 19.5%, donde cerca del 60% de los casos positivos de hoy están concentrados en 5 municipios. También se ha registrado el día de hoy 395 fallecidos. Y le expresamos a las familias que han perdido a sus seres queridos no solamente nuestras condolencias, sino nuestra compañía en oración. También quisiera destacar que el 60.7% de estos casos de letalidad registrados el día de hoy están concentrados en 5 municipios. También quisiera compartir con ustedes algunas de las cifras internacionales. El mundo llega de manera acumulada durante la pandemia a 97.283.614 casos, donde los casos activos son 25.488.727, los recuperados son 53.633.212 y el mundo llega a la triste cifra de 2.084.400 fallecidos. Y sobre esto
quisiera también señalar lo siguiente. Esta pandemia representa el reto más grande para la humanidad prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto sus efectos cobrando vidas. Son ya más de 2.080.000 personas en todo el planeta que han fallecido por cuenta de esta dolorosa enfermedad. En nuestro país son más de 50.000 compatriotas que han fallecido producto de esta enfermedad tan compleja, tan difícil y tan letal para muchos sectores de la población. Por eso es muy importante que entendamos que en este año 2021 estas cifras seguramente van a seguir aumentando, pero tenemos que actuar todos para evitar que el crecimiento sea exponencial y para conciliar la llegada de la vacunación también con un comportamiento donde no nos relajemos en el uso del tapabocas, ni nos relajemos en el distanciamiento físico, ni dejemos de cumplir los protocolos de bioseguridad, ni propiciemos aglomeraciones. Obrar de esta manera nos permite combinar dos aspectos que son fundamentales: las medidas farmacológicas que llegan con las vacunas y las medidas no farmacológicas que dependen del cumplimiento de estas instrucciones que ya se han hecho muy común a lo largo de todos estos meses. Sabemos que estos cambios en nuestro comportamiento trae fatiga, trae desazón, muchas veces trae cansancio, pero debemos entender que este es el año del gran reto, el reto de la vacunación masiva en el mundo, el reto de la reactivación segura y el reto también de la gran disciplina ciudadana, porque debemos hacernos a la idea clara que todo este año debemos estar con el tapabocas, el distanciamiento, los protocolos y la no aglomeración. Tener esto claro nos permite a todos disciplinarnos, poner lo mejor de nosotros para cuidarnos y cuidar a los demás. Y también llevar en el corazón y en la conciencia a esas personas que nos han abandonado, seres queridos, amigos, compañeros, parientes, compañeros de distintas actividades que esta enfermedad ha golpeado. Sabemos que la mayor letalidad ha estado en los mayores de 70 años y las personas entre 60 y 70 y con comorbilidades, pero también ha golpeado la vida de personas que se sentían saludables, personas que no registraban de pronto ninguna comorbilidad, porque sabemos que este virus es impredecible una vez entra a muchos organismos. Por eso, el reto de todos en este año es rendirle un homenaje de fe, un homenaje de esperanza a esas familias que han perdido a sus seres queridos, genuinamente acompañarlos y expresarles lo que sentimos cuando pensamos en esos familiares que ya no están cerca. Y por otro lado, saber que esta batalla contra el coronavirus continúa en el año 2021, pero que el coronavirus no nos va a doblegar ni como sociedad ni como humanidad. Que así como este virus cabalga sobre muchas imperfecciones humanas, también es la lucha del ser humano, con su inteligencia colectiva, con su solidaridad, con su disciplina, con su cultura ciudadana, la que puede llevar a que en este año, al conciliar la vacunación con los mecanismos de protección no farmacológicos, realmente podamos salir adelante. Quiero compartir ese mensaje y también hacer muchas reflexiones hoy en este espacio sobre salud pública. Hemos recibido muchísimas preguntas de los ciudadanos relacionadas sobre cómo se miden los indicadores mundiales en términos de letalidad, de mortalidad. Muchos de ellos los compartimos todos los lunes cuando empezamos este espacio haciendo la comparación de indicadores que hemos trabajado con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Y hoy quisiera también hacer nuevamente con todos ustedes un análisis. Y quiero empezar con la lectura de un indicador que ha sido muy diciente por parte de la Organización Mundial de la Salud, y es cómo miramos en proporción a la población de un país la mortalidad que ha traído consigo el COVID-19. Por eso quiero que veamos esta primera gráfica, donde nosotros podemos apreciar las muertes por millón que se han vivido en nuestro país comparativamente con otros países del mundo y algunos países con mayor nivel de ingreso, con países más desarrollados. Colombia registra 953 muertes por millón para el día de hoy, lo que nos sitúa por debajo de países como Suiza, como Suecia, como Francia, como España, como Bulgaria, Reino Unido, Italia y Bélgica.
Cuando miramos las muertes por millón en el contexto de las Américas, Colombia se sitúa por debajo del Brasil, por debajo de Argentina, por debajo de México, por debajo de Panamá, de Perú y por debajo también de los Estados Unidos. Si nosotros hacemos el análisis de cómo se examina la presencia de contagios y miramos el indicador de contagios por millón de habitantes, también a continuación quiero que observemos cómo en términos de contagios por millón de habitantes nos ubicamos comparativamente con algunos países del mundo. Estamos por debajo de Polonia, de Italia, de Austria, de Francia, de España, de Reino Unido, de Suecia, de Holanda, de Suiza, de Bélgica y también de Israel. Y con algunos países del hemisferio occidental con los que también podemos hacer comparaciones en términos de contagios por millón, nos ubicamos por debajo de países como Argentina, Brasil, Panamá y los Estados Unidos. Y si lo miramos en el contexto de la tasa de letalidad, y esto es muy importante, del total de personas contagiadas, ¿qué porcentaje ha fallecido? El comparativo con algunos países del mundo que podemos ver a continuación nos muestra que nuestra tasa de letalidad está en el 2.5% y que es una tasa similar a la de algunos países europeos, pero que está por debajo de países como Sudáfrica, Indonesia, Bélgica, Italia, Irán, China e inclusive Egipto. Y cuando lo miramos en el contexto latinoamericano, también podemos observar que esa tasa de letalidad que registramos nosotros es muy similar también a la de países como Brasil o Argentina, que sobre el total de personas contagiadas, el 2.5% ha fallecido, pero también nos ubica en tasa de letalidad por debajo de países como Chile, Perú, Ecuador y México. Estas comparaciones no son porque exista competencia entre países, pero nos permite tener criterios de análisis, de comparación, de escrutinio frente al comportamiento de esta enfermedad con otros países del mundo. Y el resumen de la situación que se vive en nuestro país lo podemos ver a continuación, donde nosotros registramos un 91.2 o 91.3% de recuperados, tenemos los casos activos son el 6.3% y los casos de fallecidos son el 2.5%. Hacer este análisis es muy pertinente porque todos debemos ser conscientes que podemos proteger a nuestros seres queridos. Las aglomeraciones dentro del hogar, frente a las cuales se hicieron muchas advertencias en el mes de diciembre, trajeron sus cuentas de cobro posteriormente. Y hemos visto también cómo en los últimos días la concentración de la letalidad es muy notoria en el segmento de mayor de 70 años y también mayores de 60 años con comorbilidades y preexistencias. Por esto, yo creo que la reflexión que debemos hacer todos es que nuestra responsabilidad este año no cambia con respecto a lo que vivimos en el año 2020 en términos de la responsabilidad individual y seguir los protocolos y al mismo tiempo saber que en la medida que observemos el uso de tapabocas, el distanciamiento, los protocolos de bioseguridad y la no aglomeración, estamos también favoreciendo la reactivación segura de nuestro país en el marco también de la vacunación que tendremos a partir del mes de febrero. Por eso, también haciendo estas reflexiones, quiero una vez más que miremos un testimonio de un recuperado. Un testimonio donde los recuperados nos cuentan cómo viven la enfermedad y qué mensaje le transmiten a la sociedad colombiana. Judy Galvis Triviño, 38 años, operaria de terminal de transporte, recuperada de COVID-19. Judy cree que se contagió en el transporte público. En mi trabajo todos los días tomaba el transporte público. Yo trataba de mantenerme alejada, pero mantenía muy lleno el transporte en el que yo iba. Fui yo la que obtuve el contagio. Empezó con síntomas leves y terminó hospitalizada. Empiezo a tener dolor de cabeza. Duré prácticamente 4 días con mucha fiebre cuando ya decidí acercarme a un centro médico. Estuve hospitalizada exactamente 7 días. Aunque se recuperó, quedó con graves secuelas. No puedo hacer el mismo ejercicio que hacía antes, me canso muy rápido, la sudoración excesiva, se me cae muchísimo el cabello. Desde su experiencia, hace un llamado al autocuidado.
Desinfectarnos las manos constantemente con agua y jabón, preferiblemente, hacer el buen uso del tapabocas, mantener el distanciamiento social. Eso es lo que uno puede hacer por sus seres queridos. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Le agradecemos a la doctora Galvis que nos haga este comentario y también quiero que hoy veamos cómo el programa del bono para quienes han estado en la primera línea de atención del COVID-19 también ha tocado muchísimas vidas en el país. Hoy el turno es para Janet Sierra, auxiliar de enfermería en la ciudad de Bogotá, en Fontibón. Ella nos cuenta cómo ha sido enfrentar la primera línea del COVID-19 y también el impacto que tuvo en ella la bonificación por la lucha que ella y otros profesionales de la salud han dado para enfrentar esta pandemia. Mi nombre es Janet Sierra, soy auxiliar de enfermería en la red suroccidente, unidad de Fontibón Urgencias. El bono económico fue una bendición que llegó en el momento en que nosotros lo necesitábamos, nos ayudó a suplir nuestras necesidades de nosotros y de nuestras familias. Y le damos muchísimas gracias al gobierno por haber pensado en nosotros, en nuestro esfuerzo y por habernos dado el incentivo. Y así como vemos el testimonio del bono que llega a los profesionales de la salud, el PAEF también llega a la micro, pequeña, mediana y gran empresa en todo nuestro territorio nacional. Hoy vamos a ver el turno de una empresa que se dedica a la confección y que gracias al PAEF más del 70% de sus empleados han podido preservar ese lugar de trabajo y contribuir a la reactivación segura de Colombia. Somos una empresa dedicada a la manufactura y confección de prendas de vestir, especializados en el índigo o denim, en la manufactura de jeans y todas las prendas derivadas de esta materia prima. Lo que generó la pandemia fue suspender todos nuestros pedidos y pues en este orden de ideas obviamente nuestras ventas quedaron en ceros básicamente. En este momento tenemos 55 empleados, se vieron beneficiados de estos 50 personas pues recibieron este beneficio que trabajamos para que tuvieran el subsidio de nómina, también como el de las primas. Organizamos toda nuestra documentación, la presentamos y en 15 días nos otorgaron nuestro subsidio. Obviamente pues verificaron que nosotros llevábamos este empleo formal, que nosotros pagábamos todas nuestras prestaciones sociales a nuestros trabajadores y eso fue una gran ventaja pues que teníamos en la compañía. Eso es lo que necesitamos, formalizar nuestras empresas para comenzar con esta reactivación, porque esta pandemia obviamente nos trae un bache tanto económicamente para todos los ciudadanos, no solo a los empresarios, como en general. Y así como vemos que el PAEF llega a distintos lugares del territorio nacional, también es muy importante que hagamos referencia a otra serie de protocolos que es importante tener en cuenta para protegernos y proteger a los demás. Muchas personas nos han escrito, nos han preguntado, bueno, ¿qué ocurre con la manipulación de alimentos? ¿Qué precauciones debemos tener? ¿Cómo se puede adelantar una desinfección de alimentos de manera segura? El equipo del Ministerio de Salud nos ha preparado un testimonio para responder a ese interrogante. ¿Cuáles son algunas de esas recomendaciones para que tengamos una desinfección efectiva de muchos alimentos? En el hogar también debemos contener el avance del COVID-19. Para cuidarnos hay que adoptar nuevos hábitos. Uno de ellos es la desinfección de los alimentos que ingresan a casa. Tenga en cuenta estas recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud. Si sale a mercar, lleve la lista de compras definidas para hacer más ágil esta actividad. Procure que asista una sola persona por hogar, evitando llevar a menores o adultos mayores. En lo posible, pague las cuentas con tarjeta para evitar el contacto y la circulación de efectivo. si pide domicilio, Desinfecte todos los paquetes y bolsas que lleguen al hogar. Utilice una solución de hipoclorito de sodio con agua o alcohol para este fin. Lave las frutas y hortalizas antes de consumirlas o guardarlas en la nevera. Antes de consumir alimentos enlatados o envasados, limpie la tapa y el envase.
Cambiar o lavar con regularidad las esponjas para lavar platos, preferiblemente con agua caliente o desinfectante. Con las basuras. Clasifique y separe los residuos sólidos generados en la vivienda. Cumpla con los horarios de la ruta recolectora. Defina a un adulto de la familia que se encargue del retiro y depósito de estos en las áreas establecidas. Acatando estas recomendaciones, ayudamos a frenar la propagación del virus. Recuerde que con corresponsabilidad podemos salvar vidas. Bueno, y así como lo hemos estado adelantando en los últimos días en la preparación de nuestro país para el plan de vacunación, el papel de los órganos territoriales es fundamental, alcaldes, gobernadores, secretarías de salud, cómo toda esta red integrada debe responder para darle al pueblo colombiano certezas, optimismo y además responder muchas de sus necesidades en la Colombia profunda. Por eso con el ministro Fernando Ruiz vamos a hablar sobre esta materia, pero también quisiera contarle a todos los colombianos que en la mañana de hoy estuvimos con el ministro Fernando Ruiz participando en una invitación que nos hizo la Sala Plena de la Honorable Corte Constitucional de Colombia. Allí estuvimos con el ministro presentando en detalle el Plan Nacional de Vacunación que les hemos venido transmitiendo a todos ustedes día a día a través de Prevención y Acción. Se mostraron los criterios que tiene el Plan Nacional de Vacunación, los sistemas como están planeados en cada una de las fases y etapas para atender a toda la población, empezando con el objetivo de reducir de manera drástica la letalidad de este virus, atendiendo a quienes están en el sector de mayor vulnerabilidad. Y por supuesto, también estuvimos hablando de todas las medidas logísticas que están previstas para que el programa tenga la posibilidad de responder exitosamente a las necesidades que tiene nuestro país. De verdad que fue un ejercicio que agradecemos profundamente y creo que reafirma el compromiso y el propósito de ese principio constitucional que habla de la colaboración armónica entre poderes, respetando la debida independencia de los mismos. Ministro Fernando Ruiz, hablemos en detalle sobre esta interacción con los entes territoriales y cómo se preparan los entes territoriales en el marco del Plan Nacional de Vacunación. Hoy es un día muy particular. Desafortunadamente llegamos a los 50.000 personas fallecidas en Colombia. Es una situación dura y difícil de decir porque obviamente representa los efectos de una pandemia que ha afectado a todo el mundo, donde los colombianos hemos hecho el gran esfuerzo y realmente el sistema de salud ha redoblado sus esfuerzos, multiplicado todos sus esfuerzos para reducir ese número. Solo una estadística, nosotros cuando hicimos el planteamiento inicial de la pandemia con datos del Instituto Nacional de Salud y con un RT del 2.28, el escenario de mortalidad en Colombia era de 317.000 personas fallecidas, con una variación entre 194.000 y 380.000. Las medidas que hemos tomado indudablemente han ayudado a reducir ese número, pero obviamente es una situación de la cual acompañamos a todas las familias que han tenido pérdidas y que sentimos como parte de lo que tenemos que experimentar también como funcionarios públicos y servidores públicos a cargo del manejo de esta pandemia. Presidente, en lo que tiene que ver con el papel de las entidades territoriales, tenemos un video que quisiéramos presentar antes de explicitar los puntos críticos, los aspectos críticos de la acción de los entes territoriales en el ámbito del plan de vacunación. Para la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, todos los actores del sector salud deben trabajar de manera mancomunada para así lograr los objetivos trazados. El Ministerio de Salud y Protección Social adquiere y distribuye el suministro oportuno de los biológicos e insumos, así como la definición de lineamientos y asistencia técnica a las entidades territoriales. El reto de estas entidades se basa en el diseño de estrategias y planes que articulen a todo el sector para llegar a sus ciudadanos en zona urbana, rural y rural dispersa. La particularidad de cada territorio hace que cada secretaría diseñe un plan de acción focalizado que incluye la contratación y capacitación del talento humano idóneo, capacitado y suficiente para la vacunación contra COVID-19. Además, deberán garantizar el almacenamiento y custodia de los biológicos, cumpliendo las normas de cadena de frío y el trabajo intersectorial con todos los actores involucrados. Es así como cada uno de los actores tiene una responsabilidad en este plan nacional y todos nos comprometemos con nuestras acciones para lograr la inmunización de 34 millones de colombianos.
Sí, presidente y colombianos, compañeros de mesa, hoy tenemos que hablar mucho de estos entes, de los entes territoriales y la función que departamentos, grandes capitales y municipios tienen en el plan de vacunación. El sistema de salud colombiano es un sistema eminentemente descentralizado, donde muchas de las acciones, particularmente las acciones de salud pública, recaen en los planes y programas que plantea el Gobierno Nacional, pero su coordinación y ejecución está muy basada en la acción de los gobernadores, los alcaldes y los secretarios de salud, que son esenciales para el desarrollo de cualquier estrategia de salud pública en Colombia. Por tanto, hay unas funciones que ellos deben desarrollar y que están incluidos dentro del decreto, del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, que son muy importantes tener en cuenta. La articulación entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales es fundamental. El Ministerio tiene un rol fundamental de adquirir, distribuir y asegurar la logística para la llegada de las vacunas a los diferentes departamentos y municipios, de generar la estructura del plan y generar todas las aplicaciones, mecanismos, procedimientos, procesos que soportan la ejecución del plan. De brindar y definir todos los lineamientos técnicos para la correcta ejecución en los diferentes territorios, pero el reto de las entidades territoriales consiste en diseñar e implementar las estrategias a nivel departamental, mucho más en un país de una gran diversidad como Colombia. Esto obliga a que cada Secretaría de Salud diseñe su plan focalizado para ejecutar estas acciones. Estos lineamientos se están entregando el próximo domingo a los entes territoriales y a partir del lunes los entes territoriales tendrán un lapso de una semana para, con el apoyo del Ministerio de Salud, con la asistencia técnica del Ministerio de Salud, desarrollar todos los planes, el plan, microplan para la microplaneación en la ejecución de los diferentes territorios. Todos nos debemos comprometer y tenemos el compromiso conjunto de lograr la vacunación de los 34 millones de colombianos, pero hoy tenemos que hablar un poco de los roles y responsabilidades que tenemos en cada territorio. Los departamentos, municipios y distritos deben garantizar el equipo técnico para la gestión y vigilancia de las diferentes actividades, deben adaptar el plan a cada territorio, gestionar el espacio para el manejo jurídico con los tomadores de decisión, establecer esa microplanificación, coordinar todo el desarrollo de tácticas y estrategia y realizar la asistencia técnica, por ejemplo, desde las gobernaciones hacia los municipios que hacen parte del departamento para poder ejecutar y hacer las acciones de manera ordenada y armónica dentro de los diferentes municipios. Es importante que exista esa coordinación y que los alcaldes municipales entiendan que la gobernación, el secretario de Salud departamental, el señor gobernador o el señor alcalde en el ámbito de los distritos tienen una autonomía y una capacidad de coordinación importante. Deben monitorear el avance del proceso de vacunación, priorizar todas las verificaciones y auditorías del caso. Van a tener la capacidad para garantizar el almacenamiento y custodia de los diferentes biológicos en los centros de acopio y, por último, realizar la inspección, vigilancia y control de la ejecución de acciones en su marco territorial. Es una acción donde Gobierno Nacional y gobiernos territoriales trabajan integradamente, igual que han sido la ejecución de todas las acciones epidemiológicas para el control del COVID, pero en este caso para la ejecución efectiva y eficiente del plan de vacunación. Muchísimas gracias, ministro Fernando Ruiz. Y también hay preguntas que nos han llegado de los ciudadanos a través de distintas plataformas para que las vayamos abordando. Veamos la primera pregunta que nos llega. Buenas tardes, presidente. Mi nombre es Marcela Jiménez y la pregunta del día es, ¿después de la vacunación tenemos que seguir usando tapabocas? Marcela, la respuesta es sí. Sí tenemos que seguir usando el tapabocas, sí tenemos que seguir con el distanciamiento físico, sí tenemos que seguir con los protocolos de bioseguridad y sí debemos evitar las aglomeraciones. El proceso de vacunación no implica que una persona la reciba y al otro día deje el tapabocas, ni mucho menos que deje de tomar las precauciones, porque se trata de un proceso que se consolida en un espacio colectivo
y por lo tanto el llamado que ha hecho la Organización Mundial de la Salud es que a pesar de que tengamos las vacunas, dado que este es un proceso de adaptación buscando inmunidad colectiva, todos debemos seguir con esos protocolos de bioseguridad. Ministro Fernando. Sí, simplemente, presidente, que la inmunidad colectiva se va logrando, no se logra con la aplicación de las primeras 500, 1000, 100.000, ni siquiera 1 millón o 2 millones de vacunas. Es muy importante tenerlo claro. Esa inmunidad se logra con la obtención de la cobertura de al menos el 70%. Y eso, como hemos dicho en el plan, nos va a llevar seguramente un parte muy importante, probablemente de pronto todo el año 2021. Por esa razón es importante mantener las medidas para la prevención del COVID mientras avanzamos en todo el proceso de vacunación. Muchísimas gracias. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Andrea Ramírez. Quisiera preguntarle si la vacunación será obligatoria. Andrea, la decisión que se ha tomado, no solamente por parte del Ministerio de Salud con todos los expertos, sino que ha sido también una consideración que han acompañado distintas organizaciones especializadas en nuestro país, es que este es un proceso voluntario. Y es importante que dentro de esa misma voluntariedad lo que busquemos es la persuasión, la confianza de todos los ciudadanos que al aplicarse la vacuna pueden confiar en ella y que esa confianza ciudadana es mucho más válida, más objetiva y al mismo tiempo responde más a los criterios de salud que queremos tener que sencillamente buscando una medida de carácter obligatorio que pueda ser altamente controversial desde el plano judicial o desde cualquier otro frente. La persuasión para la voluntariedad ha sido una característica de los programas de inmunización en nuestro país que han funcionado y por eso lo que hemos buscado es que se siembre confianza con las voces de los expertos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y de las distintas academias especializadas que tiene nuestro país. Ministro Fernando. Sí, presidente, aquí es muy importante decir que la vacunación es para una población adulta. La población adulta tiene la capacidad de tomar decisiones, que vamos a tener todo un proceso de información y incluso una segunda oportunidad para explicar siempre de manera precisa y clara los efectos adversos y las características de cada vacuna. Aquí la invitación es a tener confianza en la vacunación. Hay varios expertos nacionales y internacionales que han referido la efectividad de la vacuna y la relativa baja afectación que tiene en efectos adversos estas vacunas en lo que ha mostrado la evidencia hasta ahora. Bueno, y también nos acompaña el doctor Antonio Trujillo, quien dirige el Departamento de Medicina Internacional de la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos. El doctor Trujillo no solamente ha estado analizando el proceso de vacunación en Estados Unidos, sino que ha hecho un llamado para que se tenga un proceso en simultaneidad. Por un lado, avanzar en el proceso de vacunación, por otro lado, que todos sigamos manteniendo las medidas no farmacológicas, el uso del tapabocas, el distanciamiento, no aglomeraciones y los protocolos a lo largo de todo este proceso. Doctor Trujillo, el análisis que usted hace también sobre el proceso de vacunación en algunos países, algunas de las fallas que se han presentado, los retos que tenemos de carácter logístico y también la armonía con las medidas de cumplimiento por parte de todos los ciudadanos. La expansión acelerada del virus sugiere que es necesario seguir con las medidas de salud pública tradicionales, pero lo que quiero recalcar es que continuar controlando el virus va a permitir poder tener una campaña más efectiva de vacunación. La buena noticia es que el mes pasado se aprobó y se empezó en los Estados Unidos el proceso de vacunación, con 2 vacunas muy efectivas y de alta seguridad. Hasta ahora el proceso de vacunación en los Estados Unidos ha sido lento. Se han logrado distribuir 31 millones de vacunas, sin embargo se han logrado ejecutar 15 millones, alrededor del 50% de estas vacunas, lo que cubre el 5% de la población. Esto quiere decir que para llegar al 80% de la inmunidad vamos a tomar más de un año. Es una velocidad muy lenta. Israel en el mismo periodo de tiempo ha logrado vacunar al 30% de su población. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de los Estados Unidos para tener un programa de vacunación exitoso? En primer lugar, repito, es necesario continuar con las medidas de salud pública. Estas ayudan a llevar un proceso de vacunación mejor. Por ejemplo, tener un mejor rastreo de los casos y de los contactos. Un sistema va a permitir poder rastrear la ejecución de la segunda vacuna.
Es muy importante asegurar la oferta de vacunas para poder llevar a cabo lo que se conoce la primera vacuna primero, pero garantizando que va a llegar la segunda vacuna. En conclusión, han sido tiempos difíciles, pero estamos empezando a ver la luz al final del túnel. Tener una campaña de vacunación exitosa es posible. Las experiencias previas lo muestran. Las experiencias internacionales también nos han dado lecciones de qué se puede hacer para llevar el proceso de vacunación más rápido. Muchísimas gracias, doctor Antonio Trujillo. Y también tenemos otra pregunta ciudadana que nos llegó el día de hoy. Buenas tardes, presidente. Mi nombre es Alejandro Tovar. Yo quisiera saber por qué no se incluyó a los niños en el Plan Nacional de Vacunación. Gracias. Fernando, esta es una pregunta muy importante que además ha sido de amplia discusión en la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, los expertos. Y yo quisiera que desde el punto de vista médico explicáramos por qué ese segmento de la población ha estado fuera de las consideraciones en casi todos, por no decir en todos los programas de vacunación que se han presentado hasta ahora en el mundo. Sí, presidente, muy importante la pregunta de Alejandro. Las inclusiones de poblaciones para programas de vacunación usualmente están ligadas al espectro poblacional bajo el cual se realizan los estudios de fase 3, es decir, el seguimiento que se hace para mirar la eficacia de la vacuna, pero muy importante para mirar la seguridad también. Hasta ahora las vacunas que se han presentado, que se han entregado en fase 3 no cubren poblaciones de 16 años en adelante y por esa razón no se están incluyendo los niños en nuestro programa, como lo han hecho también la mayoría de los países en sus programas de vacunación, esperando la evidencia que se pueda generar sobre efectos adversos en esta población. En la medida, y eso lo plantea el plan, en la medida que tengamos evidencia científica sobre los efectos en los niños, podríamos incluir nuevamente esta población dentro de las poblaciones a ser cubierta por el plan de vacunación. Gracias, ministro Fernando. Y también hablando de cómo queremos articularnos con los entes territoriales, la voz de los alcaldes, de alcaldes que también han enfrentado momentos muy complejos a lo largo de la pandemia, que han expandido también de la mano con las directrices del Ministerio de Salud, los sistemas de unidades de cuidado intensivo, los sistemas también de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo es vital. Hoy nos acompaña el señor alcalde de la ciudad de Barranquilla, Jaime Pomarejo. Alcalde, gracias por estar una vez más en Prevención y Acción. El mensaje que usted tiene para compartirle no solamente a la ciudadanía de Barranquilla, que usted lo hace todos los días, al Atlántico, pero también a todos los colombianos y que representa también una gran capacidad de preparación. ¿Cómo están ya adecuando toda la logística, la disponibilidad para la implementación del programa de vacunación en la ciudad de Barranquilla? Y también sea esta la ocasión para decirle un gran reconocimiento en la manera como se vivió, como se enfrentó el primer pico que vivió la ciudad de Barranquilla. A ustedes llegaron a tener niveles de más del 97% de las unidades de cuidado intensivo. Después hemos visto un comportamiento del virus distinto, pero no se ha bajado la guardia y no se ha dejado de hacer pedagogía ni de tomar medidas, bien sea de restricción a la movilidad o inclusive de comportamientos en las noches para seguir teniendo ese control. Lo escuchamos, apreciado alcalde, y gracias por estar en Prevención y Acción. Presidente, un gusto. La verdad es que para nosotros ha sido un reto, pero hemos encontrado buenos aliados. Y el principal aliado ha sido el Gobierno Nacional, porque hemos, a través del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, hecho un equipo para salvar vidas. Al día de hoy, hacíamos un chequeo y podríamos decir que en tasa, por cada 10.000 habitantes, Barranquilla tiene una ocupación mayor a Bogotá, inclusive que Medellín, en unidades de cuidados intensivos. Pero la habilidad de haber incrementado nuestra capacidad de UCI significa que tenemos mucha más capacidad disponible todavía para atender la pandemia. Y esa es la tranquilidad de Barranquilla y por eso nuestra positividad, gracias al rastreo y a la toma de muestras, se ha reducido. Pero hoy nos encontramos ante un nuevo desafío y no el que corre más rápido llega a la meta con suficiencia y con éxito. Es por eso que creo que de manera responsable los alcaldes y los departamentos
tenemos la tarea ahora de prepararnos para que cuando lleguen las vacunas, en contados días y semanas, tengamos la capacidad de aplicárselo a toda la población de manera equitativa y eficiente. Hoy nos encontramos, presidente, ultimando los detalles de logística, depurando las bases de datos de nuestra población mayor de 80 y de primera línea de salud. Y al mismo tiempo abriremos dentro de muy poco un portal para que nuestros mayores de 60 puedan registrar y actualizar sus datos. Estamos trabajando de manera concertada con todas las EPS de Barranquilla y del Atlántico, para que de esa manera todos los barranquilleros puedan recibir una atención igual sin importar a qué EPS están afiliados. Todo esto lo estamos haciendo de manera concertada con las autoridades nacionales y departamentales, asegurándonos que cuando tengamos el procedimiento final con el ministro, salgamos a hacerlo de la manera que hemos estipulado, de una manera eficaz, y el llamado a la población es que se vacunen, que no escuchen noticias falsas, que no escuchen al abuelo o al tío o al primo con teorías que no vienen de datos científicos. La vacuna salva vidas, la vacuna nos va a permitir volver a la vida como la conocemos, y es importante que sepamos que vacunarnos nosotros también ayudará a la inmunidad colectiva, y de esa manera nuestras acciones salvarán vidas. Muchísimas gracias, alcalde Pumarejo. Y también nos acompaña Giancarlo Gerometa. Él es el alcalde del municipio de Mosquera y él también ha estado manejando desde la órbita de un municipio que está prácticamente vinculado en su existencia cotidiana a la actividad económica de nuestra capital de la República, pero también el alcalde Gerometa preside hoy la Federación Nacional de Municipios. Alcalde, rápidamente también, ¿cómo está esa preparación para el programa de vacunación y cómo también desde la Federación Nacional de Municipios se está haciendo esta integración de tal manera que en el momento de despliegue tengamos las bases de datos depuradas y la capacidad de llegar a los distintos segmentos etarios de la población de conformidad con el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19? Presidente, convencido 100% que la colaboración armónica, sin divisiones de ningún tipo, nos va a permitir sacar este Plan Nacional de Vacunación adelante. Un saludo para usted, para su equipo de trabajo, para los colombianos y, por supuesto, para todos los mandatarios locales por quienes profesamos una completa admiración. Usted lo decía, presidente, tenemos clarísimo que dentro de la agenda de este año 2021, la prioridad 1A será el Plan Nacional de Vacunación. Y por eso los mandatarios locales estamos 100% comprometidos con esta causa. Sin embargo, presidente, nos alegra escuchar de primera mano el apoyo que nos va a dar el Ministerio de Salud, principalmente para los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, para que el apoyo logístico, técnico y financiero llegue al territorio y podamos cumplir con todas las expectativas. Esto no se trata, presidente, de municipios. Creo que perdimos ahí conexión con el alcalde Gerometa. Mientras restablecemos la comunicación, también otros de los actores son los secretarios de salud. Hoy nos acompaña aquí en la Casa de Nariño el secretario de Salud del Departamento de Cundinamarca. Secretario, usted también es una voz autorizada en estas materias, tiene una gran experiencia en el sector de la salud, la preparación, la integración de las bases de datos y también un ejercicio. Hay personas que de pronto no están en las bases de datos, pero el ente territorial tiene que buscarlos y tenerlos también a disposición de este programa de inmunización frente al COVID-19. Yo quisiera que usted le transmita cómo en Cundinamarca no solamente se están tomando medidas, sino también una gran preparación para este proceso. Así es, presidente. Un saludo muy especial de nuestro gobernador Nicolás García y en representación de los secretarios de salud departamentales, decirle, presidente, transmitirle confianza de que estamos trabajando intensamente en el desarrollo de este plan. Nosotros en los últimos 2 meses nos hemos aplicado a desarrollar toda la estrategia de planeación, organización y ejecución de este plan. O sea, esto no nos va a coger de improviso. Además, venimos desarrollando todos los elementos para la
evaluación constante de lo que va a ser la aplicación de estas vacunas y articulándonos con las EPS, con las IPS y con todos los actores en el sistema para que esto sea eficiente, porque tenemos que liderar un proceso donde todos sumemos, donde todos agreguemos valor para que logremos esta gran meta de lograr las coberturas de vacunación eficientes para las poblaciones más afectadas. La red de vacunación que tiene el país, el programa ampliado de inmunización que tiene el país es un programa muy eficiente, lo ha demostrado en las campañas que hemos adelantado. Y le traigo un parte de los secretarios de salud, presidente, estamos trabajando, vamos a sacar adelante este plan, vamos a ser eficientes en el manejo, porque no solamente va a ser la posibilidad de disponer la vacuna, ya nos lo dijo nuestro experto ahora muy claramente, podemos tener muchas vacunas, pero si no tenemos eficiencia en el manejo, pues no vamos a lograr las coberturas. Tenemos unos grandes retos. La jornada del 30 de enero, la primera jornada de vacunación, es el momento de preparación más eficiente que vamos a tener, porque nos va a servir de disparador para poder tener todo alistado, todo preparado en los departamentos. Quiero darle también tranquilidad de que tenemos un plan de seguridad para disponer de la vacuna, asegurar la vacuna, y nos estamos coordinando con todos los sectores para lograr ese fin. Muchísimas gracias, doctor Gilberto Álvarez, secretario de Salud de Cundinamarca. Bueno, ese mensaje. Y usted dice algo muy importante, el 30 de enero empieza el programa convencional que se hace anualmente de inmunización, que le da todo el esquema también de preparación al sistema. Así que muy importante y pertinente que usted haga también ese comentario. Retomamos con el alcalde Yerometa. Alcalde, lo habíamos perdido por un instante y usted nos estaba hablando de cómo están preparadas las capacidades en los municipios como Mosquera, pero también el llamado de la coordinación en los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. Lo escuchamos. Presidente, muy breve ya para terminar. Nos interesa muchísimo que todo este esquema tenga la planeación debida. Se debe coordinar de la mano con los secretarios de salud, con los gobernadores, todos los esquemas de transporte, todos los esquemas de sitios de vacunación, el personal de vacunación, la capacitación, inclusive hacer simulacros en el territorio para que nos preparemos, presidente, y podamos cumplir con la comunidad. El segundo tema, la socialización, que es tan importante. Fundamental que la comunidad conozca las fases de comunicación, los tiempos en los que les corresponde y, claro está, presidente, también acabar con ese falso mito de que las vacunas hacen daño, y cuando sea el llamado a la vacunación respectiva, que tengamos esos esquemas claros de quién vamos a llamar, en qué momento, y que la comunidad responda. Simplemente, presidente, para agilizar, yo estoy seguro que si trabajamos de la mano, como lo venimos haciendo, con su apoyo irrestricto, con el apoyo de los gobernadores, de los mandatarios, vamos a sacar adelante este proceso, como lo decía al principio, sin divisiones y por supuesto con un trabajo articulado, apoyados desde lo técnico, lo logístico y por supuesto lo financiero, para que este programa sea una realidad, ya que los mandatarios locales seremos quienes en el territorio tendremos la responsabilidad de aplicar las vacunas, y con el apoyo de todos los entes, de todos los órganos y por supuesto del gobierno nacional. Muchísimas gracias, alcalde Giancarlo Yerometa. Y está también Humberto Mendoza, alcalde de Pumarejo, secretario de Salud de la ciudad de Barranquilla. Otro testimonio de los secretarios de salud. Humberto, usted ha sido también uno de esos héroes en todo este proceso, como lo han sido también los secretarios de salud, al igual que todo el personal que está en las primeras líneas, porque ustedes han tenido que lidiar con muchísimas circunstancias, pero son ustedes también quienes año tras año juegan un papel determinante en el plan ampliado de inmunización, porque ustedes tienen de provista la logística, el seguimiento, llegar a la población también con la concientización. ¿Cómo está preparada también la Secretaría de Salud de una ciudad como Barranquilla para este proceso? Presidente, buenas noches. Saludo al señor alcalde, señor ministro, a todos los colombianos. Efectivamente, reiterar que el programa ampliado de inmunizaciones en Colombia es uno de los más robustos, los de mayor experiencia. Sabemos que este desafío de cumplimiento de coberturas para COVID-19 lo vamos a cumplir en todo el país. El liderazgo del Ministerio de Salud, del señor ministro, y en conjunto con todos los sectores científicos, académicos y los más importantes, las IPS y las EPS, que están trabajando con nosotros,
tenemos unas mesas activas, no solamente en Barranquilla, sino en todo el país, con las EPS para mejorar la calidad de los datos. Invitamos a todos los colombianos para que se acerquen a las EPS a verificar sus direcciones, para verificar que podamos tener la mejor y mayor información, que apoyen la vacunación, que las vacunas son los mejores elementos probados en la historia de la humanidad para prevenir las enfermedades. Estos son esfuerzos gigantes, grandes, que debemos acompañar. En Barranquilla, las IPS públicas y privadas, las EPS, con el liderazgo del señor alcalde, los medios de comunicación y todos los sectores, estamos comprometidos para sacar adelante esta tarea, señor presidente. Muchísimas gracias, apreciado secretario. Aquí estamos trabajando todos en equipo por este propósito. Aquí no hay espacio ni para divisiones ni para mezquindades del programa. Tenemos que trabajarlo todos. Es un triunfo colectivo. Y también está con nosotros la doctora Lina Arbeláez, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque estamos empezando ya los pilotos para regresar con alternancia a estos centros del ICBF en distintos lugares del territorio. Y lo estamos haciendo para darle también atención a los niños, atención psicosocial, psicomotriz, psicoafectiva y por supuesto irle dando estos espacios que son tan importantes en los centros de atención integral. Doctora Lina, ¿cómo avanza este proceso de retorno en los pilotos donde tendremos el modelo de alternancia? Presidente, buenas noches a usted, a todos los colombianos y a los colegas de la mesa. Efectivamente, desde el año pasado, en los últimos 2 meses del año, iniciamos la reapertura con un piloto de la mano del Banco Mundial y del Ministerio de Salud en 6 departamentos del país, en Bolívar, en Atlántico, en Valle, en Antioquia, en Nariño, en Guaviare. Y el resultado fue muy satisfactorio en temas de bioseguridad, en la confianza que se generó en los padres de familia, en el talento humano y en los niños y niñas menores de 5 años de todas las modalidades que tiene el ICBF, Centros de Desarrollo Infantil, Hogares Comunitarios y Hogares Infantiles. Esto ha garantizado el desarrollo psicosocial, psicomotriz de los niños y niñas del país de los 0 a los 5 años. Y el día de ayer, presidente, inició esa presencialidad en alternancia en el primer Centro de Desarrollo Infantil abierto en el 2021, que es el Centro de Desarrollo Infantil Bottom House en Providencia. Estaremos atendiendo en 4 espacios a más de 90 niños, repetimos, en alternancia y con todos los elementos de bioseguridad. Y asimismo seguiremos atendiendo a más de 225 niños en los 2 centros que se han dispuesto de manera transitoria en Providencia. Y tenemos una imagen con la reapertura de la fase de alistamiento para todo el país, que además va de la mano con ese esquema de vacunación donde se han priorizado en la fase 1, en la etapa 3, a madres comunitarias y agentes educativos por su disposición. Ya estamos en esa fase de alistamiento, en la reapertura de 11 infraestructuras que venían del 2020 y obviamente en la de Providencia que acabamos de enunciar. Tenemos una segunda etapa de marzo a junio, en donde estarán abiertas más de 2.700 infraestructuras de primera infancia y de junio a diciembre el 100% de las infraestructuras educativas para los niños y niñas para su efectivo desarrollo motor y cognitivo. Muchísimas gracias, doctora Lina. Este es un paso también muy importante porque es ir restableciendo también la atención presencial integral, obviamente bajo el modelo de alternancia en muchos lugares del país, obviamente también guiados por el concepto de lo que es baja afectación, media afectación, alta afectación, de tal manera que seamos coherentes con las medidas que hemos adoptado en aquellos lugares donde sabemos que ha crecido el virus y donde hemos tenido también presión sobre las unidades de cuidado intensivo. Mañana estaremos nuevamente con ustedes a las 6 de la tarde en Prevención y Acción y los quiero dejar también con un mensaje. Todos tenemos que actuar para proteger la familia. Nuestro comportamiento al interior del hogar también salva vidas, salva a nuestros seres queridos. Comportémonos con toda esta disciplina ciudadana y colectiva en este año de vacunación masiva, reactivación segura y donde todos con disciplina ciudadana contribuimos al futuro de nuestro país. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Cuidemos nuestra salud y protejamos a nuestras familias. No permitas que el COVID te arrebate lo más querido. Con autocuidado y respetando protocolos, evitamos más contagios y protegemos a los más vulnerables. Seamos responsables en el uso del tapabocas y en el lavado constante de manos por nuestros seres queridos.
Bajemos la presión en los sistemas de salud y ganémosle la batalla al COVID.